Hola, un saludo, bienvenidos a mi canal. En el vídeo anterior os comenté sobre el euskera, lo que yo pensaba del origen del euskera. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero bueno, yo di mi punto de vista y basándome en datos que había buscado, además de mi propio análisis. En esta ocasión voy a hablar de algo que ya he hablado en otros vídeos, la matemática de la historia. Sé que soy un poquito pesado con este tema, pero es un tema que me fascina y aquí veo unos vídeos que son bastante interactivos, que es sobre la evolución de civilizaciones y también de lenguas. En esta ocasión os voy a hablar de lenguas. En este caso, una rama lingüística que es la celta, del que han variado diversas lenguas, pero el origen es una y ha ido evolucionando. Y también os voy a hablar del euskera, voy a hacer un 2 por uno. Y esto va a ser una miniserie en que analizaré todas estas ramas lingüísticas y el futuro que tienen, si están en la actualidad en una posición mala, en una época mala de desintegración, de pérdida um, de su propia identidad, o por lo contrario, si está en, en un tiempo en que esta lengua va a prosperar. También en principio quería hacer un vídeo mucho menos extenso hablando de las lenguas del futuro, las que pueden tener éxito en un futuro cercano o más lejano, o las que podrían extinguirse. Pero veo que es un tema que es demasiado complejo y en un vídeo no lo podía hacer, así que iré por partes, por ramas lingüísticas. Y en este primer episodio pues ha tocado el celta y bueno, voy a hacer un análisis. Bueno, ya os habré hablado de ver, la teoría de Orfeo, Alexandre de Orfeo, que todas las civilizaciones y todo en general, también las lenguas, pues tienen un proceso en que abunda. mm, es como yo lo comparo con las cuatro estaciones del año. Tiene la primavera cuando nace, el verano, que es la madurez, es su mejor época de todas, sin duda. El otoño, donde va manteniéndose y tal, y luego invierno, pues muere y luego renace. Muchas lenguas que han muerto, pero luego han renacido en otras. Por ejemplo, nosotros hemos renacido del latín, aunque hay teorías de que no venimos del latín. En un momento incluso me la creí, eh, pero bueno, ya hablaremos de romance. Ahora vamos a ese tema. Y sí, siguen un proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, nace la musiquita esta, me gusta mucho. Se supone que nació hace unos 1000 años. Bueno, no nació, se separó de otra lengua, del ítalo-celta, y siguió su curso. Eh, yo, em, yo creo que el ítalo-celta es una lengua que originaria de los Balcanes, de toda esta zona balcánica, que cuando llegó por aquí pues se separaron, y más el itálico, que al llegar pues a la península itálica pues y bueno, aquí vemos cómo se separan tres ramas del celta, pero aún así prosperan: el celta, el galo, el insular y el de la isla británica, y el celtíbero, y luego este pequeño, pero bueno, viene a ser lo mismo. Aquí voy a hacer mi matemática. Menos 1000, supongamos que nació en menos 1000,
432 es mi fórmula matemática que os voy a enseñar. Y aquí en el 568 a.C., el celta va prosperando, ya lo veis, que es una lengua que se va expandiendo, está en expansión. El galo es el que lleva más la rienda suelta, pero bueno, aquí vienen a ser lo mismo, es al fin y al cuentas son todo celta, son diferentes dialectos del celta que están en una época muy buena. Luego tenemos que esperar unos 432 años más para que en 136 a.C. comienza su otoño, que no es una estación del todo mala, pero sí que ya no tiene tanto poder. También coincidió que se topó con el Imperio Romano, al que le puso las cosas muy difíciles. Ya aquí ya, como veis, ya no avanza tanto, todo lo contrario, va disminuyendo, intenta mantenerse y queda como segunda lengua por aquí, porque el latín es como la lengua principal de todos, pero bueno, igualmente sigue, la gente sigue hablando hasta que aquí estamos en el 240, que nos acercamos mucho a la etapa jodida, que comenzará casi para el 300. Sí, ya lo veis, no es casualidad, es una fórmula matemática, no voy aquí de místico ni de nada, es todo pura matemática. Aquí va retrocediendo justo en esta época. Y esto lo demuestro porque a mí me gusta que las cosas eh, tengan su... No que me digan, mira, esto es la teoría de Orfeo, no, quiero pruebas, pues aquí os las estoy dando, esas pruebas. Ahora, bueno, según Orfeo muere y ya está. Es algo muy cristiano, después de la muerte no hay nada más, pero yo digo que sí, sí hay algo más. El nacimiento, el 728 aproximado, aquí me sale 728, es que yo no tampoco sé la fecha exacta de nacimiento del celta, así que es aproximado, renace. Aquí vemos cómo se va jodiendo y aquí es donde más se mantiene, no tiene tanto aquí en las Islas Británicas, en esta zona de aquí más para el oeste se va manteniendo porque el latín, pues claro, no tiene tanta fuerza allí. Ahí no llegó también el imperio italiano, romano, perdón, eh, cayó a pique y bueno, consiguieron sobrevivir. Y a partir de aquí, 728, 740, bueno, un poquito antes, a ver, a partir de aquí, vemos como por primera vez se mantiene, y no solo se mantiene, sino que empezará, de aquí un rato lo veréis, empezará, aunque sea de forma tímida, ya no tanto, pero otra vez a coger terreno. Toda esta parte de Escocia volverá a ser celta. Aquí, si os fijáis en las películas estas medievales, esas típicas del Rey Arturo y eso, que ponen música muy celta, como todo muy celta, porque es que claro, en esta época los celtas dominaban, era una cultura, por así decirlo, que prosperaba en aquel tiempo. En la Edad Media es muy celta, ya lo veis como han cogido terreno, aunque sea solo en Inglaterra, en la península, parte de la península, parte de Bretaña, perdón, y Escocia, pero bueno, va cogiendo esto también. El inglés pues estaba ahí y tenía que luchar por subsistir.
Bueno, a partir de 1592, esta lengua pues ya no será tan privilegiada y avanzaremos un pelín más. ¿Ves? Aquí ya comienza, no es que retroceda, simplemente aquí pues es como segunda lengua, los que son así con rayitas blancas porque está en lucha con el inglés o el idioma que haya, sí, el inglés antiguo, bueno, aquí ya no tan antiguo ya. Y bueno, a ver, y ahora vamos al... Vale, 432 es el año 2024. Bueno, aproximado, tampoco es nada. Pero aún así retrocede mucho y sobre todo cuando más se va acercando para el invierno, estas lenguas están como desapareciendo. Así que el, el celta es muy probable, aunque me da mucha lástima decirlo, que se extinga. Sí, sí que es verdad que en los últimos años y sobre todo con la época del romanticismo hay una lucha por intentar eh, de alguna manera revivir las lenguas o cuidarlas. Sí que es verdad que hay muchas lenguas que si no fuera por la época renacentista se hubieran extinguido. Pero bueno, aún así son lenguas que están, si pillan la época esta de vejez, digamos, vejez de su cultura, de su lengua, de lo que sea, pues es muy difícil que se mantenga porque los primeros que la van perdiendo pues son los que viven ahí porque seguramente piensan que su lengua ya no tiene prestigio, ya no, ya es una mentalidad inculcada que va cambiando con el tiempo, pero que si no se mantiene y más viendo que es un terreno muy pequeño, muy escaso, pues probablemente esas lenguas celtas se pierdan. Quizás Irlanda pueda sobrevivir, el gaélico irlandés, o no sé, bueno, no sé cómo se llama, pueda sobrevivir gracias a que es un país pues que aun siendo independiente del Reino Unido, eh, no sé, yo he escuchado por gente que ha venido ha ido allí y vive allí, casi nadie lo habla, es una lengua que bueno, es oficial, escriben de esto, pero nadie lo habla y que está casi perdiéndose y es por la mentalidad de, de cultura vieja. Es una mentalidad pues que ya como que se va muriendo y es una lástima y no se puede cambiar porque está en ese proceso de pérdida de identidad y de muerte. Y si sobrevive todo esto que queda, todo este invierno, pues podrá vivir muchos más años, unos 1000, pero es muy difícil si ya antes de llegar el invierno ya está retrocediendo de forma descomunal, pues ya muy difícil. Y Irlanda, hay, se comenta que, que todo el mundo, bueno, todo el mundo, mucha gente hablaba irlandés, pero hubo una escasez de cosechas y la mayoría se tuvieron que inmigrar a Inglaterra o, al, o a Estados Unidos o a otras zonas, en mayoría de ellas angloparlantes, y al final cuando volvieron pues abandonaron su idioma natal y hablaron el inglés. Se dieron cuenta que el celta pues no los llevaba en ninguna parte y no es que comparta esa mentalidad, es que es
el destino de todo, de todas las civilizaciones, de todo. Cuando una cultura pierde su identidad, pierde su fuerza, pues acaba yendo en un retroceso que luego con el tiempo, si sobrevive, pues puede resurgir, pero no es el caso del Celta. Y me estoy expandiendo demasiado. Quería hablaros del euskera, porque pensaba que me iba a dar tiempo, pensaba que esto iba a ser demasiado resumido, pero creo que lo haré en otro vídeo, porque me he expandido bastante. Es muy interesante eso. Mm, Os hablaré en el siguiente vídeo del euskera, de qué nos prepara con el euskera, si es una lengua que está en peligro de extinción como las lenguas celtas, o si por lo contrario es una lengua que está resurgiendo. Y os lo diré en el próximo vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, dadle un like y adeu.